Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el quinto ciclo del seminario permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión del seminario. Hoy están con nosotros la doctora Marta Lorenza López Mestas, coordinadora nacional de arqueología, la doctora Laura del Olmo, subdirectora de arqueología del Museo Nacional de Antropología, la doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi, restauradora perito de nuestro museo, y la arqueóloga Judith Alban, curadora de nuestro museo, y demás invitados e invitadas. Hoy modera esta sesión la doctora María de Lourdes Gallardo Parrodi, restauradora perito de nuestro museo, a quien cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mitzi. Bienvenidos a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes, con todos nuestros invitados, aquí en la sesión de Zoom y particularmente con Laura del Olmo, quien es nuestra amiga, colaboradora de Templo Mayor desde hace mucho tiempo. Y para mí es un gusto muy especial porque aparte fuimos compañeras en una parte de nuestros estudios. Así que bienvenida para esta tercera sesión de nuestro seminario permanente. Voy a leer brevemente una semblanza de Laura. Laura es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Tiene un posgrado en Políticas y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, también en la Ciudad de México, y tiene un doctorado en Historia por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan de Puerto Rico. Desde el 2018 es subdirectora de Arqueología del Museo Nacional de Antropología y durante 10 años fue titular de la Dirección de Arqueología en el Instituto de Cultura Puertorriqueña en San Juan, Puerto Rico, donde ella residió varios años. En México fue curadora del Museo del Templo Mayor y anteriormente participó en las excavaciones realizadas en dicho recinto ceremonial, así como en otras áreas del centro histórico. También colaboró en las excavaciones desarrolladas en la zona arqueológica de Palenque en Chiapas al principio de su carrera. Ella se ha especializado en políticas culturales, así como en gestión cultural y de museos a través de diferentes cargos públicos que ha tenido. Así que Laura, para nosotros es un gusto compartir esta mañana tu experiencia en esta curaduría como parte de este quinto ciclo del seminario. Te doy la palabra y como saben, tenemos esta dinámica, vamos a oír la presentación y posteriormente haremos una ronda de preguntas con los participantes en la sala de Zoom y quienes nos ven también en los medios digitales. Harán llegar sus preguntas y se las comunicaremos a la doctora Del Olmo. Laura, muy bienvenida. Pues muchísimas gracias. Gracias a la Coordinación de Arqueología y pues al Museo del Templo Mayor por invitarme a dar esta charla. Muchísimas gracias. Y bueno, me pidieron que hablara sobre esta exposición que hubo aquí en el Museo Nacional de Antropología hace ya algunos años y que además se ha ido transformando a través del tiempo. Entonces, pues es sobre eso que les estaré platicando. De antemano les pido una disculpa, he andado bien mal de la garganta, como casi todo mundo. Entonces de repente me da la tos, aquí tengo mi agüita, así que ustedes, pues me disculparán, pero bueno, espero que podamos dar muy bien esta charla. No sé si podamos iniciar con las diapositivas. Mm, Un segundito en lo que se carga la presentación. Y bueno, aprovecho a saludar a Dania Sofía Ortiz, a Virgilio Reyes Espinosa, a Manuel Gándara, a Gonzalo Díaz, que es el de Templo Mayor, que nos acompañan aquí en la sala del Zoom, y a todos, como dije, los que nos escuchan. No sé si puedas compartir tú la pantalla, Laura. Perfecto, ¿La ven bien? perfecto. Bueno, pues originalmente esta exposición llevó por nombre Golfo, Mosaico Ancestral.
Y acá está. Tuvo lugar aquí en el Museo Nacional de Antropología, que bueno, pues sabemos que es el museo más grande y visitado de México, o uno de los más visitados. Precisamente en el año en que fue esta exposición, en 2019, pues se rompió un récord de 3.086.555 visitantes. El récord que este año, ya post pandemia, pues hemos logrado volver a romper, ¿no? Con aún más visitantes, pero bueno, 2019, antes de la pandemia, fue un año donde se recibieron muchas visitas. Y la exposición surge desde el 2018 en preparación a la pues, conmemoración, ¿verdad? Pongo entre comillas, pues de los 500 años de la llegada de los europeos a las costas mesoamericanas en 1519. El punto de arribo, pues fue precisamente el área de la costa del Golfo de México, por lo que el objetivo de la exposición, pues era mostrar este mosaico de culturas que habitaron y habitaban en esa zona al momento de la llegada de los españoles. La curaduría estuvo a cargo de la doctora Rebeca González Lauc, quien en ese momento fungía como la curadora de la Sala de las Culturas de la Costa del Golfo de México. Ay, ¿cuántos son? Acá, espérame, ya, perdón. Su guión estuvo dividido en 5 núcleos temáticos. Uno era comunicación visual, comunicación gráfica o escritura, influencias, ya sea del Golfo hacia el centro de México y viceversa, hombres y mujeres del Golfo y ofrendas. La exposición no era cronológica, era así más bien temática. Y la curadora seleccionó 234 piezas, maravillosas piezas, hizo una gran selección de diferentes áreas del Golfo de México, que fueron pues desde grandes esculturas hasta piezas bien pequeñitas. Aquí hice una lista de todos los lugares a donde se solicitaron piezas para esta exposición. El Centro INA Veracruz, el Centro INA Tabasco, el Centro INA Tamaulipas, la Zona Arqueológica de Tajín en Veracruz, la Zona Arqueológica de Tamtoc en San Luis Potosí, el Museo de Sitio de Castillo de Teayo en Veracruz también, el Museo Regional Cuauhnáhuac en Morelos, el Parque Museo La Venta en Villahermosa, Tabasco, al Museo del Templo Mayor también se le solicitó una pieza, el Museo de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Museo Carlos Pellicer en Tabasco, el museo, también obviamente piezas del Museo Nacional de Antropología y del Museo de Antropología de Jalapa en Veracruz. Así que como ven, pues era de muchos lugares diferentes y una gran cantidad de piezas. La gestión y la coordinación, pues fue la parte en la que yo participé. Usualmente, o bueno, en algunas exposiciones, esta parte la hace la coordinación de museos y exposiciones del INA, pero bueno, en esta exposición, el director del Museo de Antropología quiso que pues toda la gestión, coordinación, museografía, o sea, todas las partes que conllevaron esta exposición, pues se realizara aquí desde el museo. Así que a partir de agosto del 2018 comenzamos a solicitar todas estas obras que seleccionó la curadora y conforme fuimos recibiendo pues la aceptación, la aprobación de los diferentes museos y centros INA, pues se armó unos itinerarios para que el equipo de digitalización de colecciones de aquí del Museo de Antropología pues visitara todas estas sedes para digitalizar las piezas que se solicitaron en préstamo. Esto pues llevó varias semanas entre agosto y septiembre, pero el resultado fue maravilloso. La verdad, tomaron unas imágenes muy bonitas que se han podido utilizar pues en las 3 sedes que ha tenido esta exposición.
y pues, además, bueno, un catálogo que ya les mostraré, pues que tiene todas estas imágenes. Posteriormente, pues ya se empezó a coordinar todo el embalaje y los traslados de estas piezas para poder traerlas al Museo de Antropología. Todo este trabajo se los resumo en una diapositiva, pero les juro que fue un trabajal. Pues me acuerdo, lo disfruté mucho, pero recuerdo que fue muchísimo trabajo, ¿no? Coordinar todos estos embalajes y traslados, pues se compraron los materiales para muchos de los embalajes y las piezas de pequeño y mediano formato fueron embaladas por el mismo personal técnico aquí del museo y se trasladaron en una camioneta Transit de carga que teníamos en aquella época, pues por este mismo personal. Así que, o sea, nosotros fuimos personalmente a las sedes a hacer el embalaje de las piezas y traerlas acá al museo. Y bueno, los que han trabajado en estas exposiciones saben que pues una de las cuestiones más complejas es coordinar, por ejemplo, las custodias. Todas las piezas arqueológicas siempre sí o sí tienen que ir acompañadas de una custodia. En este caso, pues eran de la Policía Federal o de la Policía de la Ciudad de México. Y entonces, pues es bastante complejo coordinar pues todos estos traslados y las custodias para acompañar las piezas. Las esculturas que ya eran de un formato más grande, ¿no? Y pesadas, obviamente, fueron embaladas y transportadas por la compañía Córdoba Plaza. Había pues un contrato de línea con esta compañía y pues ellos nos apoyaron en todo este trabajo. Y finalmente, de las piezas que se incluyeron en la exposición eran las del oro del pescador, que pues son varias piezas de oro y que pues obviamente requieren una seguridad muy específica y esas se trasladaron por vía aérea en un maletín especial donde ahí iban embaladas y pues a bordo del avión con el pobre comisario, o creo que era una comisaria, que pues ya me imagino el susto que traía custodiando semejante tesoro, ¿verdad? Pero bueno, todo llegó muy bien aquí al Museo de Antropología y bueno, aquí nada más para mostrarles un poquito el itinerario que hicimos. Me acuerdo que nos dividimos el trabajo entre el jefe del Departamento de Movimiento de Colecciones del museo, que en ese entonces era el arqueólogo Jonathan Jiménez, y pues una servidora. Entre los dos nos dividimos el trabajo de coordinar estos traslados y hicimos un itinerario y a veces pues uno iba a una sede y el otro a otra, o íbamos y regresábamos. Entonces, bueno, nada más para que se den pues una idea de cómo se organizó. Y bueno, de las anécdotas así, pues de las piezas un poquito más complicadas, ¿no? De lograr el préstamo, pues es esta pieza olmeca que lleva por nombre Bloque de Cascajal, que es pues el lugar donde lo localizaron en el poblado de Jaltipan, Veracruz. Esta pieza olmeca es pues un bloque de piedra verde que, como pueden ver en la imagen, pues tiene una serie de grabados, em, pues dispuestos de cierta manera y bueno, se cree que pues es como un inicio de la escritura, probablemente una de las escrituras más antiguas que hay en nuestro país. No se ha logrado descifrar exactamente el significado de la mayoría de los glifos, entonces pues no sabemos bien qué dice, pero pues sí se piensa que es probable que haya sido algún tipo de escritura. Pues esta pieza, bueno, la encontraron personas de la comunidad, ¿no? En sus sembradíos y ellos son quienes la tienen bajo su custodia. Entonces, fue un poquito complicado que la comunidad nos prestara esta pieza. De hecho, no sé si es la única vez que ellos la han prestado para una exposición, me parece que sí. Y pues hubo que hacer varios acuerdos con la comunidad. Ellos en realidad, pues lo que buscaban, lo que querían era que les construyeran una carretera.
Obviamente, pues ni el director del Museo de Antropología ni el mismo Instituto de Antropología pues tiene la facultad para esto, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente no pudimos ayudarlos en lo que ellos querían, pero bueno, se les ofreció hacer unas reproducciones de la pieza, ya que es pues tan única. Se hicieron dos reproducciones, una para la comunidad y otra para el Museo de Antropología. Y también se les ofreció una vitrina de seguridad donde guardaran y exhibieran esta pieza dentro de su comunidad, pues una vez que regresara la pieza allá. Y los comisarios del pueblo vinieron custodiando el bloque desde Veracruz aquí hasta el museo, estuvieron con nosotros unos días y después volvieron para la inauguración. Entonces aquí vemos al director del museo con los tres comisarios de la comunidad de Jaltipan, la curadora de la exposición, Rebeca González, firmando una serie de acuerdos y el acta de entrega-recepción del préstamo pues, de esta pieza para la exposición. Fue un poco complicado, había gente de la comunidad que no estaba de acuerdo en que nos prestaran esta pieza, porque claro, siempre hay pues este temor de que el INAH se lleve, ¿no? las piezas y después no las devuelva. Entonces, pues obviamente esa era su temor y por eso no querían que se prestara, pero bueno, se logró pues unas gestiones, ¿verdad? Suficientes que pues los convencieran y pues se hizo el préstamo. La verdad que fue maravilloso tener aquí esta pieza pues tan poco conocida, ¿no? Por el público en general, pues por lo mismo de que está pues siempre muy guardada y custodiada en esta comunidad de Veracruz. Hubo piezas también mucho más complejas, como esta que es la Estela 1 de La Venta. Está en el Parque Museo La Venta, ahí en Villahermosa. Y bueno, pesa nada menos que 4 toneladas, entonces sí fue bastante complejo. Estuvo toda la maniobra a cargo de la compañía Córdoba Plaza. Ellos pues hicieron el desmontaje ahí en el parque. Como ven, nos llovió todo el tiempo, entonces pues eso también dificultó mucho la maniobra y sobre todo pues a la hora de hacer el embalaje, a mí me preocupaba pues que metimos la pieza en la caja pues prácticamente empapada, ¿no? Como les dije, no paraba de llover. Entonces ya las restauradoras del museo me dieron varios tips de que pues se le pusieran unos paños ahí que pues un poco absorbieran la humedad e incluso pañales para adulto. Estos que ven aquí blancos, estos son los pañales para adulto, pues tratando de que se absorbiera la mayor cantidad de agua posible y pues la pieza no viajara tan mojada y pues no fuera a llegar hongueada o presentar algún otro problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya la están embalando, también se le pusieron unos costalitos pues de estas sustancias que absorben la humedad. Y bueno, se embaló y se trasladó hasta la Ciudad de México en este como camión grúa que tenía este brazo que pues permitía subir y bajar la caja pues con mucho peso, porque imagínense el peso de la pieza, que ya les decía que pesa unos 4 toneladas, más la caja, pues sí, era un gran peso. Para la exposición se fabricó a escala 1:1 esta reproducción de la sacerdotisa de Tamtoc, ya la verán después puesta, pero esto es aquí en uno de los jardines del Museo de Antropología, donde están pues los técnicos aquí de museografía realizando esta reproducción que como era pues de gran tamaño, decidieron hacerla en dos partes, tanto pues para transportarla como para instalarla, porque sí resultó bastante pesada. Aquí, por ejemplo, están las maniobras, está llegando la Estela 1 de La Venta al Museo de Antropología. Muchas veces pues ya llegábamos en la madrugada, ¿no? de estos sitios con las obras y bueno, aquí está el montaje.
por lo mismo de que era tan pesada, pues cuando se calculó bien pues su instalación en la sala, pues se decidió que, pues, o sea, era una sala que no fue diseñada para recibir tanto peso. Entonces, pues era un poco riesgoso y el piso, que es de mármol, pues obviamente se iba a fragmentar. Entonces, al final decidieron ponerla pues a la entrada de la sala, pero no en el interior. Son pues esas cuestiones a veces en las exposiciones que pues hay a la mera hora eh, hay cosas que no calcula uno bien y pues hay que hacer pues cambios, ¿no? En el diseño museográfico, pues para poder instalar todas las piezas. Em, ya todos los traslados de las obras se hicieron durante octubre y noviembre. Ya para finales de noviembre teníamos toda la obra aquí en el Museo de Antropología y pues se comenzó el montaje durante unos cuantos días en diciembre, pero pues después vino el cierre navideño y entonces pues retomamos el trabajo en enero. Y pues aquí les puse como un collage, ¿no? De varias imágenes. Aquí vemos ya la reproducción de la sacerdotisa de Tamtok ya instalado en la sala y pues como los compañeros de museografía fueron instalando todas las esculturas y todas las piezas en esta vitrina de aquí del centro que era redonda. Uno daba aquí toda la vuelta a esta columna. Estaba el tesoro del pescador, todas estas piezas de oro, y aquí instalando unas ofrendas. El diseño museográfico estuvo también a cargo del personal del Museo de Antropología con ayuda de la Coordinación de Museos. Y pues estas fueron las invitaciones que se diseñaron y la exposición se inauguró el 30 de enero del 19. Aquí, como les digo, aquí está la estela 1 de la venta, que es la representación de una mujer seguramente de alto rango ahí en la venta, de las pocas representaciones femeninas que hay en el arte olmeca. Y pues entraba uno a la exposición. Les incluí varias fotos para quien no pudo conocer la exposición, visitar la exposición, pues pueda verla. Al inicio nos recibían estas maravillosas esculturas olmecas de los azuzules, ahí cerca de San Lorenzo. Esta era el área de la representación escrita, ¿no? Los inicios de la escritura con el bloque de Cascajal, la estela C de Tres Zapotes, ¿no? Y varias piezas de Veracruz con pues, los inicios y el desarrollo de lo que es la escritura. Más acá al fondo vemos el área que era como de intercambios o de interrelaciones entre el centro de México, ¿no? En este caso, por ejemplo, entre Teotihuacán y el sur de Veracruz, con esta pieza, este personaje de Matacapan, vestido a la usanza teotihuacana, pero allá en el sur de Veracruz, ¿no? Estos incensarios Tlaloc, que los hubo también tanto en Matacapan como en Templo Mayor, en vasijas de Teotihuacán. Eh, ha- Hay unas que son estilo teotihuacano, pero que fueron localizadas o encontradas en Veracruz, y otras encontradas en Teotihuacán, pero que tienen todo el estilo del Golfo de México. Entonces, pues todas estas interacciones que hubo, estos, por ejemplo, son de Morelos y este de San Lorenzo, Veracruz, pero pues muy similares. Y toda esta parte eran hombres y mujeres del Golfo, con varias esculturas, tanto pues femeninas como masculinas, de diferentes partes de Veracruz. Y pues aquí estaba la escultura de la mujer escarificada de Tamtoc. Aquí otra vista general.
La escultura de la mujer escarificada de Tamtok se localizó dentro de bueno, es como una caja de agua, o sea, fabricada, pero en un manantial. Entonces estaba como en el fondo de esa caja de agua y pues bueno, más o menos se trató de recrear cómo se encontró la pieza y pues al fondo de donde está ese manantial y esa caja de agua, pues se encuentra precisamente esta escultura de la sacerdotisa. Esta era la parte de ofrendas. Por ejemplo, estas son de Tamaulipas y eran piezas olmecas bien pequeñitas, casi todos eran cuentas o pendientes. Por eso les decía que hubo desde pues grandes esculturas hasta piezas bien pequeñas, ¿no? Todas estas son ofrendas. Esta de Ojochal, que ya la verán en pues otros montajes, otras interpretaciones que se hicieron en las siguientes sedes. La exposición pues, tuvo mucho éxito, fue muy visitada. Lamentablemente solamente duró 3 meses, febrero, marzo y abril, lo cual pues al final nos dimos cuenta que pues fue un grave error porque pues es mucho trabajo, mucho tiempo para organizar una exposición como esta, mucho trabajo, mucho dinero también y pues ahí nos dimos cuenta que realmente una exposición como esta debe de estar exhibida pues 6 meses mínimo, si no más para que pues realmente pueda ser más visitada y pues reditúe más todo este trabajo. Pero bueno, como ven, de todas maneras la exposición, esos 3 meses duró mucho tiempo. Tuvo buenos comentarios porque definitivamente las obras que se presentaban eran maravillosas y pues por primera vez estaban todas estas obras juntas. Sin embargo, como no era cronológica, había, o sea, como que piezas de diferentes etapas juntas, o sea, una al lado del otro. Algunos comentarios fue como que era confusa, como que a veces no se entendió muy bien el mensaje que se quería transmitir. Pero bueno, en general recibió muy buenas críticas. Se hizo un catálogo que coordinó también la doctora Rebeca González, ¿no? Que tiene 23 artículos de diferentes especialistas. Muy buenos los artículos, es un catálogo grande de 500 páginas, donde pues están estas imágenes que tomó el equipo de digitalización, pues de cada una de las piezas que formaron parte de la exposición. Y bueno, pues una vez concluyó, pues todo lo que les platiqué, pero al revés, ¿no? Con el desmontaje, otra vez el embalaje de todas estas obras y el traslado para el reintegro, pues a sus lugares de origen, que todo esto se hizo entre finales de mayo y todo junio del 2019 para, pues, devolver todas las obras. Pues la exposición gustó tanto que se interesó en presentarla el Museo Quebranly en París, ahí en Francia. Nada más que la exposición cambió, en esta sede cambió un poco porque ellos estaban interesados en hacer más bien una exposición sobre los olmecas, pero como ya se tenía la curaduría de esta exposición de Golfo Mosaico Ancestral, pues se quiso pues como aprovechar en lugar de trabajar una nueva exposición desde cero. Entonces, en esta sede lo que se hizo fue pues simplemente darle mayor énfasis a la cultura olmeca e incluir muchas más piezas de esta cultura. La curaduría, entiendo que también empezó a hacerla la doctora González, pero pues hubo ahí algunas problemáticas y bueno, la concluyó Cora Falero Ruiz, que es una historiadora, una investigadora que trabaja aquí en el Museo de Antropología. No, no puedo comentarles demasiado sobre el proceso porque pues no estuve ya muy envuelta en eso. Realmente en esta sede
Mi participación fue pues en coordinar todo el embalaje y el traslado a París de las piezas del Museo Nacional de Antropología y pues supervisar su montaje aquí en el Quai Branly. El espacio donde se presentó la exposición ahí en el Quai Branly era un poco pequeña, era como un mezanín que tiene este museo, no fue en la gran sala de temporales que ellos tienen. Me parece que estaba ocupada con otra exposición, entonces pues se decidió instalarla en este mezanín, por lo que pues estaba pues un poco amontonada, ¿no? O sea, en lo personal no me encantó mucho la sala, pero bueno, ya al final del montaje las piezas pues lucieron bastante. Y como ven, bueno, se incorporaron más esculturas olmecas como esta, como El Señor de las Limas, que bueno, es una obra maravillosa de la cultura olmeca y algunas que ya estaban en la exposición anterior, como los azuzules y estas esculturas de los hombres jaguar. Aquí vemos, por ejemplo, la ofrenda de Ojoxal, pues dispuesta de forma diferente, ¿verdad? Aquí lo hicieron de forma vertical, lucía mucho también como un mosaico. Y pues incluyeron otros aspectos de la cultura olmeca y se incorporaron pues varias piezas nuevas, todas estas son incorporadas. La ofrenda 4 sí estaba en la exposición original. Y bueno, se retomaron algunas como las influencias, las ofrendas, eso se montó igual que como en la exposición original. Y la reproducción de la sacerdotisa, como les comenté, pues como era escala 1:1, demasiado grande y quedó muy pesada, entonces pues fue imposible poder llevarla a París. Entonces, bueno, pues aquí se puso un fotomural, ¿no? Para el montaje de la mujer escarificada y algunas esculturas. Como ven, pues está en proceso de trabajo, que como les comento, pues fue bueno, en proceso de montaje, que como les digo, pues fue la parte que a mí me tocó participar. Ya no vi cómo quedó la exposición así ya final para la inauguración, pero pues entiendo que igual quedó muy bonita. Se hizo también un catálogo muy bueno. Aquí les puse una fotografía del índice para que se dieran una idea. Fueron otros diferentes, unos artículos de autores diferentes a los del catálogo que se hizo aquí en el Museo de Antropología. Y bueno, posteriormente se me olvidó comentarles de esta exposición en el Quai Branly, que bueno, como pues la idea un poco aquí es platicarles pues las anécdotas, pues realmente lo complicado de esta exposición en París pues fue que fue justo en medio de la pandemia. La inauguración fue en octubre del 2020, pues justamente ese 2020, ¿no? Fue el año que pues hubo pues varios brotes de COVID y que la gente estuvo encerrada varios meses pues en su casa para evitar contagiarse, no había las vacunas todavía. Entonces, pues, de hecho, por ejemplo, París, bueno, Francia estaba cerrado para los extranjeros, necesitabas un permiso especial para poder viajar a Francia que pues la Embajada de México y pues allá el museo se encargaron de obtener estos permisos especiales para que los comisarios y la curadora pues pudiéramos viajar al montaje de esta exposición, pero sí, por supuesto, pues fue complejo, ¿no? Toda la organización de esta exposición en particular, pues en medio de una pandemia. Y de hecho la exposición, como les decía, se inauguró en octubre
y me parece que como por diciembre tuvieron que cerrar nuevamente el museo porque pues con el invierno, etcétera, hubo otro rebrote grande de COVID en Francia, bueno, y en muchas partes del mundo. Y entonces, pues la exposición estuvo cerrada varios meses, ¿no? Finalmente, pues hubo que extender el periodo de préstamo de las colecciones para que se quedaran unos meses más y pudieran, pues, un poco recuperar en el 2021, pues, del tiempo, ¿no? Que tuvo que estar cerrado el museo. Así que pues no sé exactamente cuántos meses efectivos estuvo abierta la exposición al público. Creo que pues no tantos como obviamente el museo hubiese querido. Y pues finalmente entre octubre y noviembre del 2021 pues ya regresaron todas las colecciones a México. Y pues ya un par de años después, ya post pandemia, se interesó en mostrar esta misma exposición el Museo de Arqueología e Historia de Montreal, en Canadá. El museo se llama Point à Calais, no sé pronunciarlo muy bien en francés, pero más o menos eso, así es que se llama, pero bueno, es un museo de arqueología y de historia específicamente ahí del área de Montreal. Y aquí en esta sede me pidieron a mí que hiciera la curaduría de la exposición porque pues nuevamente se transformó bastante la exposición. En este caso, bueno, es muy similar el título al de París, pero le cambiaron a Olmecas y las civilizaciones del Golfo de México. Este es la sede del museo. Sin embargo, tiene varios edificios históricos en los alrededores y todos se interconectan por el sótano. Y la exposición estuvo precisamente en un edificio que está cruzando la calle, ¿no? Este es el edificio que fue la sede, un edificio de 2 pisos y la exposición pues, estuvo en ambos pisos. El objetivo en esta ocasión, pues, era dar a conocer la diversidad de culturas que se asentaron durante la época prehispánica en esta región conocida como la costa del Golfo de México. Y debido a que la exposición, pues, era para, o sea, otro país, no se iba a presentar así en México, pues se dio una visión general de los rasgos principales de cada cultura, organizándolos ahora sí cronológicamente pues para un mejor entendimiento por un público que pues tenía muy pocos antecedentes sobre estas culturas mesoamericanas, incluso pues algunas, tal vez los olmecas pues son más conocidos, pero no sé, los olmecas, perdón, los huastecos u otras áreas, ¿no? De esta región pues no son tan conocidas en lugares pues como Canadá. Además, el museo quiso hacer énfasis en la influencia y el legado de los olmecas en las culturas posteriores e incluso en la actualidad. Entonces, pues en eso se centró el guión, que también contó con 5 núcleos temáticos, pero diferentes. El primero, pues, era los olmecas y pues tuvo varios aspectos que se resaltaron, como pues lo que conforma esta región olmeca, específicamente en la costa del Golfo, las cabezas colosales, el culto al agua y al jaguar, se habló de San Lorenzo como primera capital, el tipo físico de los olmecas, la ciudad de la venta, las materias primas e intercambios a larga distancia, el inicio de la escritura y pues la ciudad de Tres Zapotes, para después pasar más hacia el centro de Veracruz con el juego de pelota que fue tan importante en esta área, específicamente en la ciudad de Tajín, las interacciones, ¿no? Entre el centro de México y el área del Golfo en esa época, y el culto a la muerte, particularmente en el área del Zapotal. Otro tema era pues la cultura huasteca,
Sus rasgos principales, la ciudad de Tamtoc, hombres y mujeres del Golfo, con pues, escultura huasteca, que pues es uno de sus rasgos principales, así como el trabajo de la concha. Después Zempoala y el contacto con los españoles y las culturas del presente, principalmente con el legado prehispánico en la artesanía, y se incluyeron varias piezas etnográficas también como parte de la exposición. En este caso fueron 277 piezas las que participaron, también de varios museos y partes de Veracruz. Eh, Más o menos las mismas que les mostré con la primera exposición, pero bueno, hubo algunas que ya no se solicitaron. Por ejemplo, el bloque de Cascajal ya no se ha vuelto a solicitar para estas otras dos sedes, pues por lo complicado, ¿no? Que es manejarlo con la comunidad. Pero pues con la reproducción que se hizo de esta pieza, pues se ha mostrado la reproducción. Entonces aquí vemos la primera parte, nos recibía esta cabeza colosal, que es del Museo de Antropología de Jalapa, y que, bueno, pues generalmente es la que viaja porque es la más pequeña de todas las que tienen ahí en el museo, este que le llaman el gobernante, que es del Museo La Venta, del Parque Museo La Venta. Y bueno, estaban también los azuzules con el tema del culto al jaguar. Y aquí esta es una reproducción que se hizo, obviamente pues este monstruo de la tierra que acaba de recuperar México, pues obviamente no saldrá por mucho tiempo o tal vez nunca nuevamente de nuestro país. Entonces, pues se hizo un escaneo y se hizo una reproducción en tercera dimensión, una impresión. Se volvió a incluir el Señor de las Limas, la ofrenda 4 de la Venta. Aquí vemos el tema del inicio de la escritura con la estela C de Tres Zapotes. ¿No? Vistas generales. Aquí en este mapa se hablaba de los intercambios a larga distancia, y tenía aquí varias piezas de las que se comerciaban. Y esto era en el segundo piso, donde ya entonces aquí en el segundo piso estaba lo del centro de Veracruz y los huastecos. Entonces aquí se entraba, no se ve muy bien en la fotografía, pero de este lado hicieron como una reproducción de un juego de pelota. Y aquí, pues en esta parte obviamente se hablaba de ese tema tan importante en el centro de Veracruz. Igual las interacciones, el zapotal, se habló también pues de la música. Y en el área de los huastecos, pues había varias esculturas, siendo pues un rasgo bastante importante de esa cultura. Y hacia el fondo vemos ya el área que era con las piezas etnográficas, que hablaba ya pues de las culturas del presente. En este caso, el recurso que ellos utilizaron fue una proyección, ¿no? de la sacerdotisa de Tamtoc para poder ilustrar esta escultura maravillosa. Esta escultura también desde la primera sede fue, bueno, más bien en la primera sede también fue un poco compleja el préstamo. También las comunidades cercanas a esta zona arqueológica pues estaban temerosas de que pues la pieza se la llevaran y no se devolviera, pero
pues como no hubo ningún problema, pues ya en las siguientes sedes, pues no ha sido tan problemático el préstamo. Algunas figurillas huastecas en cerámica. Y bueno, esta era la parte pues del legado prehispánico en las comunidades indígenas actuales y se mostraron pues piezas etnográficas, así como imágenes y videos, ¿no? De los artesanos haciendo sus obras y se incluyeron algunas imágenes porque, por ejemplo, esta escultura huasteca trae un quexquemel, precisamente muy similar a estos que se muestran. Entonces, eso es un poco como para, pues, que se viera, ¿no? La continuidad de la cultura en nuestras comunidades. Aquí, por ejemplo, esta cerámica huasteca prehispánica y cómo pues todavía siguen haciendo cerámica muy similar, pero bueno, ya con otras representaciones. Y bueno, al final estaba esta pieza que es olmeca, pero que es como de los últimos hallazgos que se han hecho en esa zona. Entonces, pues también para hablar como pues todavía es mucho lo que nos falta, ¿no? Por descubrir, por estudiar, por conocer de estas culturas del pasado y pues que todavía se siguen encontrando e investigando pues muchas piezas y muchos sitios de estas zonas. Y finalmente, al final de la exposición estaba esta imagen que el museo quiso incluir, donde pues está Frida Kahlo precisamente con una figurita olmeca, pues para hacer énfasis en cómo también pues estas culturas prehispánicas han inspirado a los artistas plásticos mexicanos. El guión y sí, básicamente el guión se trabajó con el personal del museo. Yo hice una propuesta pues de los temas y de las piezas y de lo que pues a mí yo quería, ¿no? Incluir en la exposición. Pero pues fue un trabajo muy bonito, colaborativo, ¿no? Donde inclusive fui unos días allá al museo a conocerlo, a ver dónde es que se iba a montar la exposición y pues a trabajar ahí físicamente, ¿no? Con ellos, pues ya redondeando todo lo que era el guión. Y temas que ellos querían incluir y yo no había incluido y viceversa. Y entonces, pues así fue como se conformó, pues, la idea ya final para la exposición. Em, en este museo están un poco más enfocados como en la educación de los jóvenes y niños. Entonces, más que un catálogo, así como los de las exposiciones anteriores, publicaron esta que es como una revista, más que un libro, más que un catálogo, sí con artículos de especialistas, pero que tiene pues muchas imágenes y ven que está como más didáctico porque pues la idea era que la revista, el librito, pues se difundiera en escuelas y entre el público más juvenil, no solamente entre pues especialistas. Y también hicieron este librito para los niños donde pues venían varias actividades que ellos tenían que resolver para que pues como que pusieran mayor énfasis, se fijaran bien, ¿no? En aspectos así muy especiales de la exposición y pues comprendieran mejor todos los contenidos. La exposición estuvo como unos 5 meses aquí en Canadá, del 17 de abril al 15 de septiembre de este año, y recibió 321,569 visitantes, probablemente, ¿verdad? Para nuestros grandes museos, el Museo de Antropología y probablemente el Templo Mayor,
pues no suenan tantos, pero bueno, para el tamaño de ciudad que es Montreal y la cantidad de visitantes que recibe este museo, pues fueron muchos, entonces el personal del museo estaba más que feliz con esta exposición, porque pues sintieron que obviamente lograron todos sus objetivos. Hubo también una amplia cobertura en los medios de comunicación locales de Montreal y de Quebec, tanto en radio, ¿no? Entrevistas en radio, en televisión, en los periódicos. Entonces, pues recibió mucha difusión y además, pues como estuvo durante el verano, que es la época pues más visitada, entonces, pues aprovecharon muy bien esa época y también aprovechando las vacaciones de las escuelas, pues hicieron muchas actividades enfocadas pues en los niños y en los jóvenes durante el verano. Y también hubo muy buena recepción y comentarios por parte de la comunidad mexicana en Montreal. Ya saben que estamos por todo el mundo y pues obviamente que Montreal no es la excepción. Hay una grande comunidad mexicana ahí en Montreal y que pues obviamente pues estuvo feliz de poder ver esta parte de su patrimonio allá en Montreal. Y pues un poco cerrando esta charla, les quiero platicar esto que a mí me encantó. Sentí que, o sea, cuando me enteré de esta noticia, sentí que realmente todo el tiempo y el esfuerzo invertido, ¿no? En esta exposición, pues redituó, porque pues a raíz de todo pues vamos a decir, la publicidad que recibieron los Olmecas, ¿no? Con esta exposición, todo lo que se dio a conocer allá en Montreal, pues la Universidad de Montreal entregó al gobierno de México un conjunto de 86 hachas arqueológicas olmecas que fueron recuperadas en ese país. Eran parte de una colección particular de un señor ahí en Canadá, y este señor, pues, quiero pensar, ¿verdad?, que se sensibilizó con esta exposición y decidió, pues, a través de la universidad, o sea, dárselas a la universidad, y entonces la universidad se movió para, junto con el consulado mexicano, pues, hacer toda la gestión de repatriación. Esto se hizo con la intervención del Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consulado Mexicano. Todas son hachas, son 86 hachas. Yo me imagino que fueron parte de alguna ofrenda de bueno, la mayoría proceden de pueblos ribereños del río Coatzacoalcos, entre San Lorenzo en Veracruz y La Venta en Tabasco, donde pues se han encontrado otras ofrendas, ¿no? Así de hachas. Por ejemplo, la que les mostré de Ojoxal en Tabasco, u otras que han encontrado en el sitio de La Merced, ahí en Veracruz. Entonces, pues no sé si estas 86 hachas, pues fueron así resultado de alguna ofrenda, pero bueno, fueron saqueadas, obviamente, y entonces, pues desconoceremos su contexto, pero pues fueron entregadas al consulado mexicano y justo a finales de septiembre o principios de octubre. Yo acababa casi de regresar del desmontaje de la exposición, que fue a finales de septiembre, cuando sí fue a principios de octubre que me hablaron para que estuviera presente, bueno, a través de Zoom, y que dijera unas palabras, ¿no? Sobre esta repatriación, y pues que me comentaron, ¿no? Todo esto que pues a raíz de la exposición pues se pudo recuperar este patrimonio. Así que pues eso me hizo pues reflexionar, ¿no? Sobre la importancia de hacer este tipo de exposiciones internacionales, porque
Pues aunque no lo crean, o sea, hay público luego en las redes sociales que se queja de que prestamos las piezas al extranjero, que claro, mucha gente piensa que a lo mejor las piezas se van al extranjero y no regresan, pero bueno, nuestra labor es ver que las piezas vayan y regresen, ¿no? En perfecto estado de conservación. Y pues que a veces como que no se entiende, ¿no? La importancia de hacer estas exposiciones en el extranjero. O también aquí mismo en el museo hay quien me ha dicho, no, pues es que nosotros prestamos y prestamos piezas y el Museo de Antropología no tiene ningún beneficio, ¿no? No se beneficia de ninguna forma. O mi sala no tiene ningún beneficio y yo presto y presto piezas. Pues tal vez si lo vemos de forma, pues así, pues tan directa, pues sí, tal vez tan personal, pues no nos beneficiamos ni nosotros, ni el museo, ni una sala en particular. Pero si lo vemos, pues en una visión más amplia, una visión más de país, pues yo creo que sí hay varios beneficios, ¿no? El préstamo de piezas arqueológicas mexicanas para su exhibición en el extranjero constituye una herramienta estratégica para la difusión y el reconocimiento de nuestro vasto patrimonio cultural. Además, fomenta pues la colaboración cultural y el entendimiento entre las naciones. Esta práctica, cuando se realiza bajo criterios de protección y conservación adecuados, pues aporta múltiples beneficios tanto a nivel nacional como internacional. Estas exhibiciones destacan la riqueza y la diversidad de estas civilizaciones, presentando aspectos como su arte, religión, tecnología y cosmovisión. Y pues esto genera un mayor reconocimiento y aprecio por la historia de México a nivel global. Todos sabemos que pues lo que no se conoce no se aprecia. Entonces, pues es necesario que otros países pues conozcan nuestra cultura, pues para que la la aprecien, ¿no? La reconozcan y obviamente pues haya estos intercambios culturales. El legado de las culturas prehispánicas ha moldeado profundamente la identidad, la idiosincrasia y las tradiciones del México contemporáneo. La proyección de este patrimonio en el extranjero, pues no solo reafirma el orgullo nacional, sino que también subraya la relevancia de estas herencias en el contexto de la globalización cultural. Al compartir estos tesoros con el resto del mundo, pues México también promueve el valor de sus propias raíces entre su población, sobre todo cuando tenemos pues tantas comunidades mexicanas, ¿no? Viviendo pues en otros países. La exposición de piezas arqueológicas también contribuye a generar un diálogo cultural que fomenta el respeto mutuo y el entendimiento entre países. Estas actividades permiten que otras culturas comprendan y aprecien la importancia del patrimonio mexicano, lo que puede traducirse en una mayor cooperación en ámbitos como la educación, la investigación y la preservación de este patrimonio. Uno de los efectos más importantes de estas exhibiciones es la sensibilización respecto al saqueo y al tráfico ilícito de bienes culturales. Al visibilizar el significado histórico, cultural y simbólico de las piezas arqueológicas, pues se subraya la necesidad de evitar su expolio y de reforzar los esfuerzos internacionales para combatir estas prácticas. Además, estas exhibiciones también pueden servir como un llamado a la restitución de bienes culturales a sus países de origen, promoviendo una ética basada en el respeto y la justicia cultural, como fue pues el caso de esta exposición. En un mundo interconectado, pues estas acciones refuerzan el papel de México como un referente cultural y un guardián de la riqueza histórica compartida por toda la humanidad. Y bueno, con estas reflexiones termino y les agradezco mucho por haberme acompañado en el recorrido de estas 3 exposiciones, porque pues es la misma pero transformada en cada una de las sedes. Laura, muchísimas gracias. La verdad, sí nos presentaste un mosaico de exposiciones y de curadurías. Y primero, te agradecemos tu generosidad
para llevarnos de la mano a través de este camino ilustrarnos sobre todo como esas implicaciones de adaptación que tuvieron que hacerse. Vemos muchas cosas en la presentación que tú nos dices, ¿no? Así cómo se enfrentan no solamente estas dificultades de logística, sino de cambio de curadurías, de cambio de espacios, de cambio de sedes, que es algo a lo que nos enfrentamos como muy continuamente en estas exposiciones tan grandes que después tienen sedes diferentes, ¿no? Una de las cosas que a mí particularmente me gustó es que mostraste otra vez que en el 2020 sí hubo exposiciones y si ustedes recordarán en la pandemia había toda esta como teoría de que los museos en físico iban a desaparecer y que las exposiciones virtuales iban a prevalecer y vemos que aún en el máximo cierre se hicieron estas gestiones y se hicieron bien. Entonces, eh, nos lo muestras muy claro, lo ejemplificas con esta experiencia en Francia y después cómo fue cambiando, ¿no? En este pulso del Museo de Antropología, luego menos público y luego otra vez mucho público en Montreal. Otra de las cosas que es muy interesante que nos muestras es cómo la exposición detona la investigación con esta pieza, por ejemplo, ¿no? Esa del cascajal, que muestras que no solo no la conoce la gente, sino especialistas. Entonces es como una gran oportunidad. Quizás una de las cosas que es muy destacable del trabajo que nos compartes es esto de la recuraduría. No sé si es un término correcto, ya Manuel, que es nuestro profesor padrino de este seminario nos lo dirá más adelante, así como uno se suma y enriquece un proyecto que va cambiando. Y pues aparte de tu reflexión que me parece muy potente, muy pertinente, esta idea que ha cambiado muchísimo, ¿no? Ahora el museo se queda con la reproducción y la pieza original regresa a la comunidad cuando en los inicios del Museo Nacional de Antropología la historia era otra. Y así vemos muchos cambios que, que se derivan de estar viendo todo este enorme trabajo que, que ustedes realizaron en diferentes etapas y yo te vuelvo a agradecer el esfuerzo de conjuntarlo, de hacerlo digerible, de presentárnoslo en una hora y de ilustrarlo con toda claridad. Entonces, bueno, antes de abrir la discusión e invitar a nuestros compañeros que están en el Zoom y después a todas las personas que están en Facebook para que nos envíen sus preguntas. Te digo que AsBBS de Facebook dice que es muy interesante y ojalá se vuelvan a mostrar esas piezas. O sea, no conforme con otras exposiciones, vemos que el interés por esta cultura, cuando uno piensa en México, siempre es mayas y aztecas, ¿no? O mexica, que es el nombre correcto, pero vemos como esta cultura también es muy potente, muy importante y despertó el interés primero en el Museo Nacional y después en estos dos enormes museos, ¿no? Entonces, Asbe tiene esa pregunta y antes de pasar, también te manda saludos Juan Alberto Román, que nos ve desde Facebook. Los invitamos a que generen sus preguntas, nos las pongan y para Miriam Marín me las hace llegar para yo hacérselas a nuestra invitada. Y bueno, eso diré como un resumen de algunas de las ideas principales que a mí se me quedaron de tu exposición, pero ahora invito, no sé si alguien en la sala quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Pues ya que una mención directa, creo que estoy obligado a Directa, contestar. directa, Manuel. Pues muchísimas felicidades, Laura, porque es un trabajo extraordinario. No sé si conoces una publicación que hizo Leti Pérez con una compañera de Nueva Zelanda, en donde destaca el aspecto de la diplomacia cultural a través de las exposiciones internacionales, Ujú. que es un ángulo que a mí no se me ha ocurrido como tal. Es un asunto diplomático, También, sí, siempre ¿no? está muy envuelto, ¿no? Pues el gobierno mexicano, las autoridades también de los países a donde van las exposiciones.
sea, finalmente sí, también es toda una gestión diplomática. Y ayuda, evidentemente, por lo mismo a hacer buenas relaciones. Y en cuanto al término que acaba de inventar nuestra querida doctora de curaduría, ese sí, ahí sí me considero completamente ignorante. Lo que sí puedo decir es que donde quiera que esté Rebeca González, esto es una garantía. Ujú. Lástima que ya no haya continuado con el proyecto, pero se ve que cayó en buenas manos porque hasta donde uno se puede dar cuenta, pues rápidamente por las fotos, no perdió parte de su esencia. Entonces, felicidades, nada más eso quería decir. Y bueno, que no tengo una definición de este término Re- inventado. Ahora, Recuraduría, no sé cómo se llame, pero es como muy interesante porque eso es frecuente en nuestra práctica, ¿no? Que hay un proyecto muy grande que, como vemos, son de largo alcance y lo deseable es que sea la misma persona que lo pueda generar, pero a veces cuando es diferente, también se enriquece el proyecto con otros puntos de vista. exactamente, sí, ya no es exactamente el mismo, pero mantiene de todas maneras una línea, y esa línea en buena parte está basada en la materialidad de lo que se presenta. Entonces, Ujú. felicidades, nada más, un gustazo volverte a ver, aunque sea por aquí. Gracias, Manuel, siempre bienvenido. No sé, Judith, tú que eres curadora, a ver, de la curadora de Templo Mayor a la antes curadora. Hola, muy buenos días. Gracias, Laura, por la presentación. Me pareció excelente la reflexión y concuerdo contigo, las posibilidades de las exposiciones a nivel internacional, pues han dado esos frutos, ¿no? En primera, sí, como dices, poder compartir en otras latitudes la cultura, bueno, más bien lo que antecede a México, pues sí ha abierto estos panoramas. Me da mucho gusto que puedas exponer lo que esta producción, que es la repatriación precisamente de que se conoce, se hace conciencia, yo también concuerdo contigo, no se puede proteger algo que no se conoce y me parece muy importante ahorita lo que está mencionando, ¿no? Si sería correcto o no la recuraduría, pues más bien sí tendríamos que hablar precisamente de cuando se está curando algo que tiene un antecesor, ¿no? En este caso, pues tú llevas ahí un historial. Creo que sí, sería correcto utilizarlo. Creo que es otro punto que tú tienes también muy bueno en esta exposición de cómo va evolucionando. Además, me parece muy bueno, ¿no? Porque se pudieron integrar otras cosas que no conocíamos. Creo que eso también aporta tanto a nivel de investigación, bueno, tú que ahorita lo pasaste, a nivel de investigación como a nivel de procedimientos, ¿no? Yo en ese sentido sí quisiera preguntarte y a lo mejor que nos platicaras un poco, porque como dices, luego el público pregunta cosas, ¿no? Como esta idea de cómo hacemos los trámites para aduanales, ¿no? Que lleva todo un procedimiento, no directamente a veces lo hacemos, en este caso tú o yo, sino que tiene todo un procedimiento de a quién le corresponde como hacer los trámites y quién al final realmente tramita todo ese permiso, ¿no? Que es una cadena un poco larguita. Creo que sería bueno a lo mejor que pudiéramos hablar un poco de esto, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, no conozco así el procedimiento al dedillo, porque, bueno, como sabes, es quien hace esas gestiones, esos trámites, es la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Pero bueno, lo que sí quisiera a lo mejor compartir con el público es que no crean que prestamos las piezas arqueológicas, ¿no? Que son patrimonio de nuestro país, así, ¿no? Tan fácil, de que, sí, te lo presto, ahí te van las piezas para una exposición. O sea, realmente es todo un trámite complicado. Tiene que ir una autorización, primero que nada, pues, del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Quien es el custodio de todo este gran patrimonio. O sea, nada puede salir sin la autorización del director del INAH. Y también hay una autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, ellos también tienen que dar un permiso para que estas obras salgan del país. Entonces, no es un asunto así tan fácil, tan sencillo prestar estas obras del patrimonio. Y bueno, pues ya a nivel aduanal, pues son una serie de gestiones, ¿no? Complicadas, tanto para que las piezas salgan del país como para después que regresen. Y pues todo obviamente pues bajo vigilancia, ¿no? De los comisarios, que son las personas que vamos de los museos acompañando todas estas obras y vigilando que en todo momento pues estén
resguardadas, o sea, en buen estado, que no estén al rayo del sol, que no estén bajo la lluvia. O sea, pueden estar seguros las personas que nos están escuchando que pues hacemos todo nuestro mejor esfuerzo para custodiar y proteger lo mejor posible pues este patrimonio que sale temporalmente del país para las exposiciones. Y que pues sí, la cuestión aduanal es compleja y creo que se ha vuelto aún más compleja en estos últimos gobiernos, pero que bueno, esperemos que estas exposiciones pues siempre continúen haciéndose pues ¿no? Por todos los beneficios que a la larga nos traen a los países. Gracias, Laura. No sé si puedo hacerla o una última pregunta, Lili. Claro, claro, claro. Nos compartías también este trabajo que se hizo de gestión, porque eso creo que es también muy importante, que llegaste igual a trabajar con una comunidad, ¿no? Para que pudieran prestar una pieza. Al final, cuando ya estuvo en la exposición, ellos pudieron venir. ¿Cómo fue ahora? Porque de entrada fue un poco difícil, ¿no? Como llegar y primero hacer un diálogo. Cuando regresó la pieza, ¿cuál fue como esa diferencia que puedas decirnos? Esto fue como un proceso y al final llegamos a esto con la comunidad. Sí, pues mira, en un principio fue bien complejo, tanto la doctora González como otras personas pues estuvieron haciendo gestiones para que la comunidad prestara esta pieza. Me parece que les llevaron como una presentación, ¿no? Para que conocieran el Museo de Antropología, pues, o sea, es gente que vive ahí en una comunidad en Veracruz y muchos de ellos a lo mejor pues nunca han tenido oportunidad de venir a la capital, de conocer el Museo de Antropología. Entonces, pues para que vieran pues en dónde es que se iba a presentar, cómo se iba a presentar y todos los cuidados que iba a tener. Pero aún así, pues sí, había pues mucha desconfianza realmente de prestarnos la pieza porque pues por lo que comentamos, ¿no? Que en el pasado muchas veces el INAH se llevaba las piezas y pues nunca volvían a la comunidad. Esa es la realidad, ¿no? Esto ya no es así, pero pues obviamente pues queda esa memoria histórica, ¿no? En las comunidades y pues siempre están desconfiadas de que Lina se lleve las piezas. Pues las personas vinieron, conocieron el museo, estuvieron aquí en la ciudad varios días y pues vieron la exposición, obviamente les encantó. Yo recuerdo mucho la expresión, ¿no? La cara de estos tres señores cuando llegaron, me acuerdo que llegaron aquí al museo ya en la nochecita, ¿no? En el traslado de la pieza, y entonces los llevamos a que conocieran la sala de las culturas del Golfo. Tú sabes que cuando entras a la sala, pues lo primero que ves es esta cabeza, ¿no? Colosal, olmeca. Y además, pues como ya era de noche, la iluminación por la noche como que es mucho más bonita que durante el día, como que lucen más las piezas con la iluminación aquí en el museo. Entonces recuerdo la cara, ¿no? La expresión de emoción, ¿no? De maravilla, así que pusieron los tres señores cuando entraron a la sala del Golfo y vieron la cabeza colosal. La verdad que es de esas experiencias bien bonitas que te acordarás toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando la pieza se les devolvió, ¿no? Que sí regresó al pueblo, a la comunidad, pues obviamente hubo, sí, pues más confianza por parte de los pobladores, pero no te creas, no quedaron contentos porque no obtuvieron su carretera. O sea, pues lamentablemente estaba fuera de pues de nuestras capacidades, ¿no? El poder lograr que les construyeran esa carretera, ese camino que ellos querían y pues entonces no quedaron tan felices como nosotros hubiésemos querido. Pero bueno, por lo mismo las gestiones, creo que para París sí hicieron algún tipo de gestión, pero fue así como complicado y mejor ya lo dejaron. Y ya para Canadá ni siquiera tratamos, o sea, pues sí, no, realmente, pues es complicado estos.
esas gestiones, ¿no? Con las comunidades. Pero no, yo no diría que quedaron completamente satisfechos ni felices. Pero bueno, hicimos lo más que pudimos, eso sí. Lulu, gracias. Muchísimas gracias, Laura. Aquí vemos cómo el museo sí tiene este poder de ser un transformador social, ¿no? No solamente eh, en la exhibición de las piezas, la, en el arraigo de la pertenencia, en la importancia de la preservación del patrimonio, sino hasta en la gestión y quizás hasta en las expectativas que las personas ponen en, en el museo al querer una carretera. Eso es como muy interesante, que pues si bien no le alcance, llega a ese aspecto tan pragmático, tan material, tener una carretera, sí abre otras vías de comunicación, sí establece otros nexos y se están transformando todo el tiempo, ¿no? Lo vemos claramente con este ejemplo. Miren, aquí está Virgilio Reyes Espinosa, que está en la sala, pone un comentario muy amplio. Yo lo invito a Virgilio a que participe y se lo diga directamente a la doctora del Olmo. No sé si puede abrir su micrófono, porque creo que sería muy interesante que se lo dijera directamente. Virgilio, gracias. Hola, buenas tardes ya. Buenas Este, tardes. de acervo de la Secretaría de Cultura y Turismo, pues le emito mi comentario. Es muy importante, yo, bueno, estoy aquí, estudié Derecho, soy doctorante en Derecho, pero la importancia del patrimonio cultural y de ahí versa mi tesis. Vengo de familia de arqueólogos, mi papá fue arqueólogo y maestro en ciencias antropológicas. Él excavó Teotenango en la época de los setentas con el doctor Román Peñachán, fue su discípulo. Mi mamá es antropóloga social, también es maestra en ciencias antropológicas y desde ahí nace este sentimiento de protección al patrimonio cultural. Creo que pocos abogados se dedican a la protección de los derechos culturales, pero parte de estas exposiciones de los tratados internacionales que México tiene con otros países y respetando siempre el derecho humano a la cultura que está fundamentado en el cuarto constitucional, penúltimo párrafo, y ahí viene lo de los recortes presupuestales de donde nos podemos agarrar para las demás investigaciones. Este, tocó un tema muy importante que es la identidad cultural y la identidad cultural nos hace diferentes a otros estados. No es lo mismo los usos y costumbres de los franceses que de los mexicanos, que de los norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de exposiciones nos permiten fortalecer nuestros lazos diplomáticos con otros países, pero también lo que usted acaba de hacer hoy y es la diferencia de transmitir el patrimonio jurídico se transmite a través de un documento tácito, como es el testamento, un contrato de donación, pero lo que acaba de hacer usted hoy es transmitirnos su patrimonio cultural a través de los usos y costumbres. Hoy todos nos llevamos lo que usted nos enseñó y eso es un traslado de dominio, podría decirse gratuito. Hoy todos nos llevamos lo que usted nos enseñó para enseñárselos a través, bueno, en mi caso, a través de la Secretaría de Cultura a todos mis compañeros de oficina, para que empecemos a proteger algo tan importante y yo creo que en muchos gobiernos lo han descuidado un poco, que es la protección del patrimonio cultural y la importancia de preservarlo y conservarlo para que las futuras generaciones lo puedan conocer y se puedan identificar con él. También tocó otro tema muy interesante como este fenómeno de globalización y la culturación, la mezcla de varias culturas que, al final de cuentas, el país poderoso económicamente hablando, pues va a interferir más en los usos y costumbres de otros países, como por ejemplo Norteamérica, pues ahora con el uso de las tecnologías de la información, pues si lo usamos de una manera positiva, podemos transmitir este legado cultural que ustedes dominan y la importancia de los arqueólogos, los antropólogos, los museógrafos y hablando de curaduría, que mi papá a lo mejor de niño me transmitió ese patrimonio cultural y todo lo que sé a través de él y de los museos. Hoy podemos estar reunidos y pues es un orgullo para su servidor y amigo poder colaborar y en lo que cabe a través de mi jefe superior inmediato, el maestro Sergio Ruiz Trejo, que no pudo estar hoy con ustedes
por cuestiones de agenda, pues estamos para apoyarles y lo que necesiten para difundir todas esas exposiciones que apenas acaban de regresar de nuestro acervo cultural, piezas de Francia, en la exposición de los mexicas, pues para apoyarles y atenderles. Muchas gracias. No, Muchas gracias. gracias, Virgilio. Justo próximamente en este seminario, el año que entra, vamos a tener la exposición de la experiencia de la exposición mexica en Los Regalos para los Dioses, que estuvo también en el Quebrandí, pero bueno, eso lo veremos después. Aquí nos pregunta Rubén Avilés Herón. Buenos días. ¿Aún está a la venta el catálogo y en dónde se puede encontrar? Fue impresionante y muy interesante la exposición y la reproducción de la sacerdotisa de Tamtok. Se veía impresionante. Felicidades. Preguntan por los catálogos, Laura. Entiendo que el catálogo que hizo el INA, la primera sede, se vende todavía en las librerías del INA, se consigue todavía. Está en la de Córdoba 45, que pues es la sede de la librería del INA, ahí se consigue. No sé si también en la otra, la de Hamburgo, probablemente también ahí lo tengan, En las tiendas de Lina. las tiendas del INA. Sí. Supongo que los otros, quizás por plataformas de distribución como Amazon o algo así, quizás puedan conseguirlos. Probablemente. ¿No? Se nota que el interés está fuerte, pero a ver, aquí Santi Romero 1200 pregunta algo. Siempre he escuchado hablar de los permisos. Se refiere a los permisos para que las piezas salgan del país, pero ¿y los costos? ¿Quién los absorbe? Eso es muy interesante, ¿no? Como que la gente dice, ¿quién lo está pagando eso? Claro, no, y pues es una pregunta muy, muy válida, ¿no? Porque finalmente mucho de lo que hacemos se paga pues con los impuestos, ¿no? De la gente. Pero en este caso, las exposiciones internacionales, todos los gastos los paga el museo que solicita la exposición. O sea, en los casos que yo presenté, pues la que estuvo en el Museo Quebranly en París, Francia, pues todos los gastos los pagó el Museo Quebranly y asimismo, pues la de Montreal, pues este Museo de Arqueología e Historia de Montreal fue quien pues pagó todo, ¿no? O sea, desde el embalaje, o sea, las cajas, los materiales para embalar las piezas, pues todos los traslados terrestres y aéreos, las custodias, o sea, todos los gastos en los que vaya a incurrir el INA para hacer esta exposición, todos son cubiertos por el museo sede, el museo que pide las piezas. Asimismo, cuando el INA hacía exposiciones internacionales, porque también el INA, últimamente no tanto, pero antes sí se hacían muchas más exposiciones internacionales, bueno, pues en esos casos sí sería, ¿verdad? El gobierno de México, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien asumía estos costos cuando venían exposiciones de otras partes del mundo para presentarse aquí en México. Sí, no sé si en este punto tú quisieras, antes de dar la palabra a Gonzalo, quisieras abundar un poco para el caso del Museo de Antropología. ¿Quiénes son en el equipo? ¿Cuál es el equipo que se conforma como para un proyecto de esto? Nos hablaste de la curadora, pero yo creo que para el público sería interesante conocer quiénes más conforman el equipo técnico de para Sí, esto. pues, o sea, en una exposición así grande como esta, obviamente, pues se ve envuelto prácticamente todo el museo, ¿no? Porque está, bueno, desde, pues sí, la curadora que hace el guión, después, pues todo pues, el subdirector de museografía y todos los técnicos, ¿no? De museografía que se fueron envueltos en la preparación, el diseño, ¿no? de la exposición, el área de restauración que revisa todas las piezas, que hace los dictámenes para ver pues en qué estado se recibieron las piezas y en qué estado las vamos a devolver, ¿no? Que tiene que ser pues en el mismo buen estado de conservación que lo recibimos o mejor, pues así mismo se devuelven. Incluso pues el área de administración y finanzas, porque pues todos los gastos que se hacen
de compra de materiales para los embalajes, de traslados, casetas, gasolina, todos los materiales para la museografía. O sea, todos los gastos que hubo que hacer para una exposición, todo lo tienes que comprobar con facturas peso por peso y que no te falte ni un centavo, ¿no? Entonces, pues también obviamente es el área de administración y finanzas, pues se ocupó mucho de hacer todas estas comprobaciones de gastos. De los comisarios, obviamente vinieron personas de Veracruz, de Tabasco, de San Luis Potosí, pues al montaje y desmontaje, ¿no? de las piezas, custodiando y viendo que todo se hiciera bien, y pues, obviamente todos esos gastos de estas personas que viajan, pues también hubo que hacerlo y que comprobar todos esos gastos. Así que pues el equipo es muy grande, o sea, tanto arqueólogos, museógrafos, administradores, restauradores, se ve el área de movimiento de colecciones. Fue un equipo grande el que participó en esta exposición. Sí, eso como que también es muy interesante mencionarlo y hacer hincapié que un proyecto de esta envergadura requiere de un equipo interdisciplinario ya especializado, ¿no? Ustedes tienen una colección enorme, etnográfica y arqueológica, con piezas de gran formato, y aún así hay, a pesar de toda esa experiencia, siempre se puede aprender algo nuevo, pero sí se necesita la participación de todos. Ahora Siempre quisiera darle aprendes. la palabra al jefe de resguardo del Museo del Templo Mayor, a Gonzalo Díaz, que está aquí. Te doy la palabra, Hola, Gonzalo. Gonzalo. Hola Laura, gracias, felicidades. Antes que nada, muchas gracias por tu presentación. Y es un breve comentario o pregunta, porque se me hace muy interesante. Comentaste casi al inicio de la presentación que el público comentó como cierta confusión. Y es de esperarse, uno que conoce un poquito más los temas de acá de nuestra cultura. ¿Cómo, cómo recurrieron o cuáles fueron las técnicas, digamos, a nivel museográfico para solventar o resolver o aclarar en algunos sitios hasta 4.000 años de historia y que precisamente no se viera que era una sola cultura y que es mucho tiempo, que son los procesos, en fin, cómo generar esto? Me imagino con líneas de tiempo, algún mapa de distribución, de tratar de explicar esta diversidad cultural, pero se me ocurre interesante porque finalmente sí fue una inquietud del público. ¿Cómo lo resolvieron en este caso, Laura? Pues mira, sí, había un gran mapa, obviamente, pues con todas las culturas de la costa del Golfo y sobre todo, pues, de donde se trajeron piezas, ¿no? Para que la gente, pues, se ubicara bien en ese mapa, pues, de dónde provenían las piezas. Y también había una línea del tiempo, pues, para que tú ubicaras también temporalmente. Sin embargo, pues no sé, el público de todas maneras sí se mostró confuso, o sea, por lo menos yo a veces cuando visitaba la sala se me acercaba la gente, como veían que traía el gafete del museo, pues a hacerme preguntas, y sí recuerdo que varias veces me mencionaron así, pero es que ¿por qué estoy viendo esto de hace 2000 años junto a esto que es más reciente? O sea, como que sí, a veces algunas personas no lograron entender bien, ¿no? La conjunción de todas estas piezas, más por tema que por épocas. Es que tal vez estamos muy acostumbrados tal vez a estas exposiciones cronológicas, ¿no? A ir viendo así como un desarrollo y que todo, pues, como que por áreas y por épocas. Y aquí estaba un poco más, era más por temas, entonces las piezas estaban más revueltas temporalmente. Y sí, fue un poco complejo que el público lo entendiera. Pues los únicos recursos eran la línea del tiempo y un mapa, pero probablemente no fue suficiente. Gracias, Laura. Sí, aquí vemos que las ambiciones de los investigadores que tienen la mejor intención de transmitir esos conceptos, a veces en la materialización ven muchos obstáculos. Y yo tengo bueno, tengo dos preguntas, Laura. La primera, tú nos mostraste
una ofrenda de unas pequeñas piezas que en el Museo de Antropología, que en el Museo de Antropología tienen una disposición museográfica, pero después en el que Lee las pusieron de manera vertical, todas en una vitrina, y Ajá. después en el Museo de Canadá estaban en en un círculo, en una vitrina que tenía, bueno, más bien en una disposición, porque no alcancé a ver si era realmente una vitrina, una disposición, diré, peculiar, pero muy diferente a lo que nosotros estamos viendo. Ustedes tienen una forma de exhibir en el Museo Nacional de Antropología que aparte constituye una como memoria museográfica en la gente. Las personas estamos acostumbrados a ver ciertas piezas en en cierta ubicación y con cierta disposición muy especial. Algunas, por ejemplo, en el Museo del Templo Mayor, donde sí se tiene el contexto, es fácil de recrear los contextos cuando de eso se trata la exposición, pero también sabemos que hay muchas piezas que no tienen esa información y se ponen o se disponen con alguna resolución, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué impacto tuviste tú de verlas en unas formas museográficas, por decirlo de alguna manera, tan diferentes? Y esa pregunta también tiene otra ahí derivada. ¿Hay algunos cambios en la museografía, perdón, algunas situaciones museográficas que hayan detonado cambios en el museo? Quiero decir que hayan visto, esto se ve mucho mejor de esta manera y vamos a incorporarlo en las salas permanentes. Entonces, la primera pregunta ahorita sería, ¿cuál es tu impresión de eso? Tú como una experta, subdirectora de arqueología que está acostumbrada a ver algo de una forma y verlo de otras, ¿qué opinan? Bueno, pues este caso en particular, que es la ofrenda de Ojoxal, Ujú, son unas piezas que están en el Museo Carlos Pellicer de Villahermosa, Tabasco. O sea, no son unas piezas aquí del Museo de Antropología. ujú, Y entiendo que es una ofrenda que se encontró, pero ya descontextualizada. Creo que la encontraron como en un salvamento porque ya estaban construyendo un camino y ya había pasado la maquinaria para pues abrir, ¿no? Ir preparando el terreno para el camino y entonces pues ya estaban así medias dispersas las hachas. Entonces, no se conoce la disposición, o sea, cómo realmente estaban dispuestas esas hachas, ¿no? En su contexto original. ujú, Aquí en el Museo de Antropología, pues fue idea de colocarlas así como formando una especie de mosaico. Fue una propuesta que hizo la doctora González, pero bueno, no tenemos certeza de que realmente esa haya sido la disposición y pues ahí más o menos se acomodaron que si por colores, que si por tamaños, pero fue realmente meramente museográfico, ¿no? Y pues fue el mismo caso en Francia, que pues hay en el Quai Branly, que pues también, pues como es una pieza que no se conoce bien el contexto ni la disposición, pues siempre pues puedes jugar, ¿no? Un poco más con el montaje y pues ahí decidieron ponerlo vertical y también como un mosaico, pero de forma vertical. Y en Canadá, la verdad es que a mí me gustó muchísimo la propuesta que hizo el museo, porque fue del museo la propuesta. Ellos las vieron y, o sea, por el color que tienen las hachas y la forma, ellos luego pensaron como en gotas de agua, ¿no? De mm, lluvia. Y entonces se les ocurrió hacer este montaje donde pareciera como, pues, tratar de simular una lluvia, ¿no? Y mm, sí, más o menos sí, sí, sí daba un poco la idea, ¿no? Con este montaje que hicieron, así vertical y circular, y estaba precisamente en el tema, pues, del culto al agua y al jaguar y de cómo está esto, interconectado. Entonces, fue una propuesta de ahí del Museo de Montreal. A mí me encantó, o sea, pues, hay veces que
los curadores a veces estamos muy casados con una idea y de que así quiero que monten la pieza y no me la muevan y no me la cambien. Pero bueno, en este caso yo la verdad sí, pues traté, ¿no? De dejar en la mayoría de las piezas, pues que las montaran un poco, pues como ellos querían, y ya solamente así si de plano se salían sin mucho de que ya nos cambiaban el contexto o el significado, pues sí, no, a ver, espérense, así no. Pero en este caso de las hachas, me encantó la propuesta de Canadá. Pero, por ejemplo, hay otras piezas que son de unas ofrendas del sitio de la Merced y del Manatí. Y me acuerdo mucho que en la primera sede, aquí en el Museo de Antropología, ellos querían que las piezas se montaran exactamente como ellos las encontraron. Ujú. Entonces, aquí el personal de museografía, pues, bueno, hizo lo mejor posible, ¿no? Vamos a decir que con el presupuesto y el tiempo y las circunstancias, hizo lo mejor posible, pues, para tratar de presentar las piezas así como si las estuvieras viendo en la excavación, pero, pues, no, los investigadores no quedaron satisfechos. Me acuerdo que estaban muy disgustados porque no era exactamente la idea pues, que ellos tenían, ¿no? En su mente y se suscitaban discusiones y de todo, me acuerdo. Pero, pues sí, es que a veces es difícil poder mostrar las piezas exactamente en el contexto como se encontraron, ¿no? O sea, sí es difícil museográficamente a veces, pues hacer ese tipo de presentaciones. ¿Y tú crees o más bien en tu experiencia, se han incorporado algunos de estos montajes que te parecen o que les parecen exitosos a las salas permanentes? Pues no tanto, fíjate. Y en algunos casos sí nos gustaría, pero a veces es complejo porque pues ya está pues el diseño de la sala, unas ciertas vitrinas, no hay el presupuesto para hacer grandes cambios en las salas, ¿no? Entonces, no creo que no se han incorporado, pero no porque, pues a veces más por otras cuestiones que pues porque no nos haya gustado, ¿no? Cómo se presentó o nos gustaría hacer cambios en las salas, pero pues a veces no hay el presupuesto para ello. Sí, es todo un tema, porque aparte en una exposición temporal tú puedes jugar, hacer propuestas novedosas, pero ya hacerlo en una sala permanente a veces es mucho más complicado, ¿no? Sí. Incluso solamente nada más por pensar con los materiales con los que se construye. Sí, pues son vitrinas pues que ya están hechas, espacios que ya están conformados y que obviamente hacer cambios pues a veces conlleva pues mover varias cosas y a veces pues no tenemos el presupuesto para hacer esos cambios ya mayores. Sí, sí, es algo con lo que nos enfrentamos todos los que estamos en esto de las exposiciones grandes, con museos que tienen salas permanentes y exposiciones temporales. Yo tengo otra pregunta, Laura. ¿Tú viste algún cambio en la impresión de las personas o del público acerca de la exposición de los originales contra las reproducciones? Porque aquí lo que tú nos muestras es así, casos muy puntuales, ¿no? Esta pieza enorme, que es una reproducción enorme de Tam Tok, que ni siquiera la reproducción fue posible mover, ¿no? Entonces se usan otros recursos o esta pieza del cascajal que después se hace la reproducción, ¿no? Entonces ahora vemos cómo estas enormes exposiciones cada vez incorporan más estas reproducciones y yo recuerdo que hubo una tesis de Mario Olvido, justo en el Museo de Antropología eh, acerca de el efecto de estas reproducciones. Claro, esa tesis ya tiene unos años. ¿Tú crees que esto ha cambiado? La gente cómo reacciona con eso? Yo creo que depende o sea, del contexto. Una, es importante dejarles saber que es una reproducción, que si no se los dices y se enteran, generalmente produce malestar, ¿no? En el público. Entonces, sí, primero que nada que estén conscientes de que es una reproducción, pero depende, yo creo, el contexto de la exposición.
O sea, si son muchas piezas que son originales y pues unas cuantas que son reproducciones porque las originales por X o Y razón no pueden viajar, pues creo que el público lo entiende y lo acepta bien. Ahora, si es una exposición chiquita y son más reproducciones que originales, pues me imagino que sí hay una especie de decepción, ¿no? Por parte del público. Porque, pues claro, siempre queremos ver las originales, no las reproducciones, ¿no? Pero pues en algunos casos, pues es imposible, ¿no? Que las originales salgan del país o viajen, pues por distintas circunstancias, ¿no? Ujú. Bueno, aquí Lilith Neri nos dice, te felicita y menciona que es muy importante que la gente se entere de las repatriaciones que se han logrado en el país y sobre todo es muy acertado que se exhiban en exposiciones, ya que de alguna manera en el discurso curatorial se le hace saber al público que la legislación arqueológica en nuestro país está en constante transformación para bien de la conservación y protección de nuestro patrimonio cultural. Así que vemos cómo esta exposición ha detonado el interés de, de nuestros compañeros que estudian leyes, que es un Ujú. campo como que no, como que la gente no tendemos a vincular primero con las exposiciones, pero obviamente sí tiene muchas implicaciones. ¿Tú querías participar? Gracias, Luz. Justo estaba reflexionando un poco con lo que ahorita está mencionando Laura, ¿no? Y me queda como esta idea de que también la exposición de llevarse Olmecas, de hecho, Olmecas fue así como, yo lo pondría un poco a la par, ¿no? Cuando la gente escucha aztecas, que es lo que hemos platicado un poco con el caso de Templo Mayor, ¿no? Que le puso el nombre de México, ¿no? Y lo lleva por todos lados, pero que lleves Olmecas también quiere, para mí es como algo muy interesante por el impacto que tiene a nivel, digamos, global, como lo mencionabas, que no solo son una cultura, ¿no? Cuánto, y el tema, supongo que la reflexión mosaico ancestral precisamente, son muchas culturas, no nada más el final, ¿no? Que son los mexicas. En ese Claro. caso, Olmecas que tenía ese reto, ¿no? Que era el reto que la gente conociera algo que a lo mejor nunca habían escuchado, algo que era monumental, muy grande y que de repente la gente viera de, es que no solamente tienes esta cultura, tienes esta otra y no solo esa, es un montón, ¿no? Entonces, en ese rango justo de, yo recuerdo una vez en, no sé en dónde, en Italia, alguien decía, es que tú eres mexicana y así yo vengo de México y no me identificaban luego por, por aztecas, ¿no? Me decían olmecas. Entonces sí me causó a mí un impacto muy grande porque cuando salió esa exposición la gente empezó a conocer otras cosas y no sé qué tanto si en estas curadurías que se hicieron posteriores se contempló a lo mejor algún estudio de público por parte de los museos o quizá llevar una bitácora a lo mejor de algunas cosas del impacto que tuvo fuera con el público, sobre todo internacional, ¿no? Sí, son culturas no tan conocidas como lo hemos comentado, o sea que fuera de México pues son mayas y aztecas, ¿no? Que es como se conoce realmente fuera de México, aunque más correcto sea mexicas, pero fuera de México se conoce como aztecas. Son como las dos grandes culturas que pues, la mayoría de la gente más o menos reconoce y pues ya, o sea, tantas otras que tenemos, ¿no? En México, pues son bastante desconocidas. Los olmecas no tanto, porque además pues ya ha habido otras grandes exposiciones sobre los olmecas, ¿no? En otros países, pero definitivamente pues los huastecos, todas las diferentes culturas que hubo en el centro de Veracruz, pues no se conocen y yo creo que pues es importante dar a conocer estas otras culturas, ¿no? Y no presentar como que siempre lo mismo, ¿no? En los países. Sí. Entonces, pues, más sin embargo, estos museos extranjeros, pues obviamente lo que querían era Olmecas, porque eso es lo taquillero, ¿no? Entonces, a veces es un poquito complicado. Uno como curador quisiera presentar otras cosas, pero pues al final el interés de los museos, pues es presentar estas grandes culturas, ¿no? Que son las más conocidas.
y obviamente las más taquilleras y pues ni modo, entonces hay que tratar como de compaginar un poquito las dos cosas. No sé, Lulu, ¿quieres aumentar algo? No, pues aquí lo que vemos es cómo esta exposición detonó un interés general, pero no solamente hacia el extranjero, ¿no? También los olmecas, no sé hasta qué grado sean tan comprendidos por nuestros compatriotas aquí en México. Claro. Así, no son no son las culturas de las que más se hablan, ni siquiera tienen una ubicación geográfica tan precisa como, no sé, todo el mundo identificamos los mayas donde están, los aztecas donde están, con sus imprecisiones, pero tenemos como más idea, ¿no? En los olmecas piensas Veracruz, piensas en Veracruz, pero Esas no en son Veracruz, exclusivos. pero pues en realidad llegaron casi que hasta Honduras, o sea, Ajá. No, o y sea, aparte tuvieron, aunque son muy antiguos, tuvieron una persistencia en el tiempo enorme. O sea, hay cosas, como lo ven, con influencia en Teotihuacán y con influencia en otros sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, yo pensaba en esta posibilidad de un proyecto, de una exposición temporal que detona ese interés internacional, pero por supuesto el nacional, y no solamente genera todo este trabajo de logística, de organización, de papeleo, de administración, de costos, pero también eh, de hallazgos arqueológicos, de investigación, de gestión con comunidades y no solamente con las comunidades de los pueblos o los lugares a donde pertenecen esas piezas, sino de otros arqueólogos, de poner en contacto a tantos titulares, por decirlo así, de colecciones y llegar hasta asuntos diplomáticos, ¿no? En donde la gente se anima a devolver un patrimonio a un país que esto ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, ya es esta tendencia que se veía, aunque sí el coleccionismo ilegal de lo prehispánico sigue existiendo desafortunadamente, también esto se ha ido incrementando. Las repatriaciones, las devoluciones, me acuerdo que también cuando estuvimos en Holanda con esta exposición de aztecas, unas personas se animaron y devolvieron esta colección, lo cual está siempre bienvenido, siempre es muy bien visto, pero también implica un reto enorme porque aunque pensaríamos que el Museo Nacional de Antropología es una colección, diré entre comillas, cerrada, que no tiene un índice de crecimiento ya muy grande, pues sí, sí tiene un índice de crecimiento y el compromiso de conservar, registrar, resguardar, exhibir en las mejores condiciones estos nuevos elementos de la colección, pues no se acaba aquí, o sea, no se acaba con que las piezas las entreguen. Esto es algo que hemos discutido en este seminario, esa conservación diré, no técnica, sino la conservación en un sentido mucho más amplio, donde se da investigación, protección, exhibición a estos bienes que nos pertenecen a todos. Es una carrera de largo alcance que nosotros no vamos a ver el fin claro. y que en este museo enorme como es el Museo Nacional de Antropología, que ya tiene de por sí una colección inmensa, sí existe ese incremento y eso pues requiere más especialistas, más espacio, más material, más recursos para garantizar eso en el futuro, ¿no? Entonces parece como tan insignificante, no diré insignificante, tan inocuo proponer una curaduría cuando vemos todo lo enorme que puede derivarse de este trabajo, ¿no? Claro, sí, no, muchísimo trabajo. No todas las repatriaciones llegan al Museo de Antropología, pero sí hemos recibido varias Ujú. y realmente, pues, actualmente ya es de las pocas fuentes que tenemos para que se incremente, ¿no? La colección del museo, pero desde luego, pues siempre es maravilloso recibir estas piezas que
pues de nuestro patrimonio que hemos podido recuperar, ¿no? Claro, y que también reflejan esa conciencia social de los particulares o de los gobiernos por decir esto pertenece a, a ellos y lo vamos a devolver de una manera correcta. Lo cual también tiene que ver con estas nuevas tendencias de devolver el patrimonio, eso que tú mencionaste, ¿no? Eh, Vino la comunidad de Jaltipan, prestó la pieza, vieron que todo estaba bien, se regresó y nosotros nos quedamos con la copia. A mí eso me llamó muchísimo la atención porque tradicionalmente el instituto actuaba de una manera diferente, diré, en donde vemos muchos sitios arqueológicos o lugares que tienen copias y los originales están en el Museo Nacional. Entonces aquí vemos claramente cómo esa política cambió y pues también tener una reproducción implica, por supuesto, no es el mismo compromiso material que un original, pero espacio, resguardo y ciertos procedimientos que también se tienen que hacer. No, no es que eso lo descuides. No tiene la misma importancia, se trata de manera diferente, pero también requiere un cuidado. Sí, aquí tenemos varias reproducciones únicas Ujú. y pues les damos el tratamiento casi que de originales, porque pues es que con el tiempo van adquiriendo valor también estas reproducciones, sobre todo si es la única reproducción que hay de esa pieza, pues, o sea, implica que también, pues hay que cuidarla bien, ¿no? Sí, claro. Y esta, por ejemplo, esta pieza enorme de Tamto que le hicieron a escala 1:1, uno dice, ah, pues qué increíble, no se trajeron la original. ¿Y dónde la van a poner? ¿Cómo la van a resguardar? ¿La van a incorporar a la sala permanente? Son como muchas preguntas que se quedan en la mente y que derivan de la curaduría de una exposición. Mosaico Golfo, mosaico ancestral, donde pues, hemos visto este mosaico de todas las actividades e implicaciones que tienen estas exposiciones. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar. Bueno, les damos las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en la sala de Zoom, a todos los que nos vieron en vivo en Facebook. Si hay más preguntas, se las haremos llegar. Muchísimas gracias a todos, se las haremos llegar a la doctora eh, del Olmo y los invitamos, vamos a vacaciones, pero los invitamos a nuestra próxima sesión el lunes 20 de enero para continuar con este seminario permanente. Les agradecemos a todos su asistencia y los invitamos también a que consulten la grabación de nuestras sesiones en el micrositio que alberga todas las sesiones de este y los ciclos pasados. Muchísimas gracias a todos y felices fiestas. Nos vemos en el 2025 y muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bye. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.